ser como un poquito pesado. Lo que son los programas educativos o el modelo educativo que del 2017, un poquito, 2011, y vamos a ver un poquito el del 2022. Vamos a ver estos programas, cómo se rigieron, cuáles eran, no tanto como cuáles fueron sus contenidos, pero cuáles fueron sus propósitos o sus fundamentos para llevarlos a cabo. La clase anterior veíamos la importancia de los valores, ¿no? De la cívica y la ética dentro de la educación. Comentábamos un poquito sobre cómo se presentaba o la percepción que se podía tener sobre esta materia anteriormente o tradicionalmente, que era como un poquito más amor a la patria, ¿no? Estos actos cívicos, estas formas, sí, de comportamiento, pero era como más sobre la experiencia, ¿no? No tanto en la clase de educación cívica y ética de, mira, te tienes que comportar así, te tienes que hacer esto, ¿no? O sea, no era tan clavado. Y ahorita se está haciendo como una reestructuración de estos contenidos en esta materia, ¿no? Que lo que se quiere lograr es que formar ciudadanos responsables, democráticos. Esta palabra viene muy sonada y, por ejemplo, también como en mi experiencia, yo no la escuché, ¿no? Yo creo que hasta los 18 años cuando me tocó votar y estaba como también definida hacia la votación, ¿no? Esa es la democracia, votar. Y ahorita en los contenidos, en lo que yo veo en los libros de los niños y desde primer grado, que se habla de la democracia, de una democracia de ser escuchado, de decir tus opiniones, de ser tomado en cuenta. Entonces, se cambia o te amplían ese concepto, porque también caben las votaciones, obviamente, ¿no? De elegir al presidente, y eso también es dentro de la democracia, pero es un ejercicio más amplio, donde nosotros nos limitábamos un poquito a lo que es las votaciones, voy y voto y listo, ¿no? Ya ejercí la democracia. Y no es así. Como ciudadanos, pues somos responsables también de alzar la voz, de decir, esto no me gusta, hay que modificar esto. No nada más en la mesa de diputados y nada más, no hay queda y ellos deciden y ellos votan y ya, sino también como ciudadanos tenemos ya ciertos medios en los cuales nos podemos dar a la tarea de o quejarnos o de sugerir, de modificar ciertas cosas dentro de nuestra sociedad, ¿no? De la dinámica que se sigue o que se emplea dentro de nuestra estructura social. También comentábamos un poquito de esta modificación de currícula que se va teniendo, ¿no? Año con año. No año con año, pero ciertos periodos, ¿no? Sí, ciclos escolares o así. Entonces, veíamos o comentábamos que existen ciertos exámenes en los cuales se basan para hacer ciertos estudios y hacer algunas modificaciones. Veíamos también, porque Carmen había hecho una pregunta muy importante al finalizar la clase, de si México podía, ahora con esta nueva reforma o estos nuevos cambios, si podía enfrentarse a estos nuevos exámenes. Y le comentaba yo que los cambios que se dan no se dan nada más por nomás, ¿no? O sea, esto ya es de repente hasta mundialmente. Entonces, si aquí les tengo un pequeño... Este es del tema pasado de una de las clases pasadas, pero ahorita viene información muy, muy específica y muy importante a lo que veíamos la semana pasada y con lo que me comentaba Carmen y lo que yo le contesté, ¿no? De que pues la educación aparte, o sea, está muy apegada a lo que es la economía y a lo que es la política, o sea, la educación es muy política, ¿no? Y tiene sus beneficios y dentro de las determinaciones o las decisiones que se den dentro de una currícula, se toman en cuenta muchos factores, entre ellos la economía, la política, cómo va a repercutir positiva o negativamente dentro de nuestra sociedad. Entonces, aquí, déjenme les comparto. Ahí está, miren. Aquí en esta información que viene, déjenme mover esto. Aquí. Educación para la nueva ciudadanía, aquí nos habla, luego les paso la información de este PDF,
de lo que es y cómo se va a dar esta nueva ciudadanía, cómo vamos a formar nosotros como docentes a nuevos ciudadanos. Entonces, aquí vienen unos puntos o puntos importantes que plantea la UNESCO. La UNESCO es esta organización internacional que determina o da a conocer ciertos contenidos que se deben de dar en todos los países, ya sea educativos, de ciencia y también creo que de economía, si no estoy mal. Ahorita les aclaro ese punto. Pero la UNESCO, todo lo que propone la UNESCO, o lo que hace la UNESCO, es a partir de todos estos resultados que les comentaba la semana pasada, y que establece ciertos cambios dentro de nuestro currículo. La UNESCO, desde el 2015, propone esta educación para ser ciudadanos del mundo. Aquí viene. Ciudadanía planetaria, pero no es lo mismo. Miren, espérame tantito. Lo que quieren lograr es una transformación social donde nos establezcamos como, pues sí, como ciudadanos del mundo, donde haya democracia, inclusión, respeto, donde todos los ciudadanos conozcan y tengan la libertad de vivir con sus derechos, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera. Está planteado desde el 2015. Miren, dice aquí: el fortalecimiento de la ciudadanía planetaria con identidad nacional, la aclaración del significado e implicaciones de educación y ciudadanía planetaria, o sea, global, es reciente. A partir de la consulta organizada por la UNESCO y la República de Corea, se elaboró un documento presentado en Seúl en reuniones realizadas el 9 y desde septiembre de 2015, o sea, ya tiene añitos esta modificación o esta idea de crear ciudadanos para el mundo, donde se marcaron aspectos fundamentales para orientar una educación tendiente a fortalecer la ciudadanía planetaria. ¿Ok? Entonces aquí vienen varias preguntas: ¿cómo se va a lograr esto? ¿Para qué se va a lograr? Todo lo que está proponiendo la UNESCO. Entonces, ¿qué es esto, no? Dice, ¿qué es la educación para la ciudadanía planetaria? Y cómo lo define la UNESCO, ¿no? O sea, dice, principalmente quiere evocar en las personas una especie de desarraigo en su ciudadanía local. Fíjense bien, desarraigo, que quiere decir que no nos arraiguemos tanto ya ahora sí como en que nuestras creencias, en nuestras raíces, ¿no? Dice, en todo caso, hay consenso en que desde el concepto de ciudadanía planetaria, la comprensión del sentido de pertenencia de cada ser humano implica una comunidad global y una humanidad compartida. O sea que más bien ahorita nos establezcamos como ciudadanos para el mundo y no tanto de que, yo soy mexicano y aquí en México y esto, no, sino que tengamos también una conciencia de lo que se hace o lo que podemos llegar a hacer aquí repercute en todo el mundo, ¿no? Y tener esa conciencia humana y por la naturaleza, por también la convivencia, el respeto y los valores que hagamos, porque somos parte de todos, somos partes de una sociedad, ¿no? Y aquí que les dije que pongamos atención en esta palabrita, por ejemplo, en el consejo técnico, no sé si tú lo recuerdes, Carmen, que venía mucho el desaprender. Tenemos que desaprender todo esto que ya te sabes, olvídalo. Ya no, tienes que volver a aprenderlo, porque hay una nueva forma de aprender y nuevas cosas que aprender de eso. Entonces, fíjense desde cuándo viene todo esta idea o esta propuesta de este cambio de ciudadanía. De hecho, maestra, desde el pasado plan y programa desde el 2017, que fue el pasado, ¿verdad? Sí. ¿Sí? También venía eso del desaprender. De hecho, fue la primera vez que yo escuché esa palabra, cuando nos enseñaron ese programa, que se acuerda que era una cosa así de gruesa del libro. Sí.
Me acuerdo que ahí venía y se me hizo bien curioso, le digo, o sea, ¿cómo desaprender? Y ahí fue donde me explicaron el significado de esa palabra, de desaprender. Sí. Que te abras, ¿no? Que te abras a esta nueva forma o que de repente sí dejes de un lado cómo aprendiste y lo que aprendiste para volver a aprender de otra forma diferente, ¿no? Y nuevos contenidos o nuevas cosas. Por ejemplo, veíamos hace ratito lo que era un ciudadano y cómo se daba un ciudadano y que un ciudadano también tiene el privilegio de ser parte de una ciudadanía es tener derecho y conocer tus derechos y hacerlos que se cumplan. Entonces, hay muchas cosas que en la actualidad pues tenemos que reaprender y es lo que nos plantea el nuevo programa educativo, ¿no? El nuevo modelo que vamos a empezar a trabajar. Ahorita nos vamos a capacitar respecto a esto y el siguiente ciclo escolar pues vamos a trabajarlo ya como es. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a platicar y vamos a analizar un poquito el programa 2017-2011. El 2011, pues como que hay, vamos a ver un poquito de esto, y el 2022 vamos a verlo un poquito más amplio, ¿ok? Para que tengamos una idea de lo que es, cómo se va a modificar y todo esto. Recuerden que eso es a partir, o toda esta modificación, de una globalización, ¿no? De hacernos, pues ahora sí como unificarnos, ¿no? Todos ir como por el mismo camino, tener como de cierta manera los mismos ideales, ciertas creencias, cierto nivel de educación en ciertos contextos de la sociedad. Entonces, yo les comentaba, no sé si a ustedes les alcancé a comentar, cuando yo empecé a dar clases y cuando cuando yo estudiaba, a mí me tocó estudiar o hacer mis planeaciones y todo basándome a lo que era el plan y programa del 2011. Yo salgo de la universidad en 2016, me graduó y para esto yo ya trabajaba, entonces yo sí llegué a planear con este programa del 2011. Era el PEP porque estaba en preescolar. Entonces, trabajé un poco con este programa del 2011, pero pues, no sé, como un año yo creo, y al siguiente ya me tocó empezar con el del 2017. Justo con este programa nos capacitaron un poco y me acuerdo que entraba nada más en el primer año, nada más lo iban a trabajar primero y segundo con el 2017 y los otros grados, los demás grados, trabajaban seguían trabajando con el 2011. Entonces fue como, ay, como mucho movimiento. Luego creo que en secundaria también el primer grado de secundaria trabajaban con el 2017 y los demás seguían con el 2011. Y así, o sea, hubo como mucha revoltura en ese ciclo escolar, creo que fue el del 2018-2019, donde hubo como mucha revoltura dentro de los programas. Tales grados con este programa, tales otros grados con esto. Desde ahí también empieza a sonar un poquito la nueva escuela mexicana, que agarró como que empezamos a escuchar sobre esto. Entonces, vamos a, déjenme ver esto. Bien. Vamos a ver lo que es las competencias de egresados de las carreras y programas por asignatura. Vamos a ver qué es esto y ahorita lo comentamos. ¿Me ayudas, Flor, a leer esta diapositiva, por favor? Ay, no está Flor. Jackie. Jackie, ¿me ayudas? Sí, maestra, nomás que dice, no me carga, no sé si sea yo o dice Alejandra Padilla ha empezado la función de compartir las pantallas, pero no me aparece la... A mí sí me aparece, maestra. Sí, ok. ¿Me ayudas, Carmen? A ver si ahorita te aparece. Sí. Adelante, Sí. Carmen. Dice, competencias del egresado de las carreras y programas por asignaturas.
La competencia que define el perfil de egreso se agrupan en 5 grandes campos, habilidades intelectuales específicas. Dominio de los contenidos de enseñanza, competencias didácticas, identidad profesional y ética, capacidad de percepción y respuesta. El UNESCO recomendó que los estudios tuvieran espacio para aprender a ser, a pensar, a ser, a aprender, a respetar y a convivir. UNESCO 1998. Enfatizando que la educación superior no es solo para formar profesionales, lo cual incide en el saber conocer y el saber hacer, sino también para desarrollar el saber ser y el saber convivir, estar en los estudiantes. Es decir, que las nuevas generaciones del siglo XXI deberán prepararse con nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales para la construcción de la escuela, las condiciones de sus alumnos y el entorno de la escuela. Ajá, ok, fíjense bien, esto, ¿quién lo establece? Nuevamente la UNESCO, ok, recuerden que esto es mundialmente, o sea, lo que establezca la UNESCO es internacional, ¿no? Sobre todo los países que son pertenecientes, no todos los países están, pertenecen o están conformados en esta organización, pero los que sí, pues se rigen con lo que la UNESCO determine, ¿no? El aprender, hacer, pensar, hacer, aprender y aprender a vivir y a convivir. El aprender a hacer, ¿se acuerda? No sé si tienen, pero empezó también como en el 2017. Aquí dice y nos establece que desde 1998 ya se estaba estableciendo esto. México, la verdad, siempre ha ido como un poquito más atrás de algunos países y sus modificaciones siempre como que llegan un poquito tarde, pero todo, nada es nuevo, ¿saben? O sea, todo está planeado, todo está estratégicamente acomodado y en el momento en el que deben de ir surgiendo ciertos cambios dentro de la currícula. Entonces aquí, para entonces, que se da a conocer sobre todo como en el 2017, era como trabajar por competencias, ¿se acuerdan? Competencias para la vida, donde quieren capacitar o formar ciudadanos, ¿no? Y que sean competentes, que sepan solucionar problemas, que sepan en lo que son buenos, se da como toda esta idea, se abre estas definiciones, esta nueva mente para reprogramarnos como prácticamente, ¿no? Entonces dice, las competencias del egresado de las carreras y programas por asignatura, dice, en concreto, podemos decir que el currículo educativo es la herramienta didáctica de los profesores que incluye los criterios, los planes de estudio, la metodología, los programas y todos y cada uno de los procesos que servirán para proporcionar al alumnado una formación integral y completa, ¿ok? Entonces, ¿por cómo nos regimos nosotros? Por la currícula, ¿no? Está este programa o plan y programa de estudios que en este caso Secretaría se pone a hacer, ¿no? O sea, es el responsable de hacerlo, pero ya con un contexto, ¿no? ¿Qué nos hace falta a nosotros como sociedad? Vamos a modificar esta materia, se va a agregar esta otra nueva materia, vamos a hacer este cambio. Y pues ya se da a conocer la currícula a las escuelas y las escuelas con esta ahora autonomía que tenemos o esta autonomía curricular, las escuelas pueden llegar a hacer ciertos cambios dentro de su currícula, ¿no? Siempre y cuando tengamos bien establecidos qué es lo que sí, o sea, hay cosas de la currícula que Secretaría te da que no puedes modificar. O sea, eso sí o sí, y hay otras cosas que puedes modificar y sobre todo que puedes agregar dentro de tu currícula, ¿no? Ya interna como institución. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta y aquí vamos a ver las diferencias entre el modelo de plan de estudios del 2011, vamos a hablar un poquito del 2011 y un poquito del 2017. A muchos de nosotras a lo mejor nos tocó el 2011 como estudiantes, no como profesionales, ¿no? Como docentes. Entonces, no sé, déjenme ver si puedo hacer más zoom.
Ahí se ve un poquitito. Bueno, vamos a leer unos, no todo porque es muchísimo, pero por ejemplo, dentro de los propósitos de la educación en secundaria del 2011 es que se utilice el cálculo mental, la estimación de resultados o las operaciones escritas con números enteros, fraccionarios o decimales para resolver problemas aditivos y multiplicativos. Creo que ese propósito no ha cambiado mucho, creo que pues es básico dentro de la educación, ¿no? Otro dice, modelen y resuelvan problemas que impliquen el uso de ecuaciones. También no creo que ha cambiado mucho esa parte y justifiquen las propiedades de rectas, segmentos, ángulos, triángulos, cuadriláteros, polígonos. También, o sea, creo que siguen en lo mismo, o sea, respecto a lo que son los propósitos de la educación en matemáticas. Vamos a ver en el 2017, utilizar de manera flexible, fíjense bien, o sea, ya es flexible, ya no es como así como un solo camino, ¿no? Como que aquí nos dan la apertura de buscar ciertas o distintos caminos para llegar a la estimación del cálculo mental y el cálculo escrito en las operaciones con números enteros, fraccionarios y decimales positivos y negativos. Entonces aquí es como por ley, ¿no? Por fórmula, la fórmula nada más es esta y punto. Y aquí podemos encontrar varios caminos, ¿no? Ya empieza a haber como una flexibilidad, aquí mismo lo dice. El siguiente, perfeccionar las técnicas para calcular valores faltantes en problemas de proporcionalidad y cálculo de porcentaje. Fíjate bien, aquí es modelar, crear como un modelo para resolver problemas y aquí ya es perfeccionarlos, ¿no? Hacerlos bien. O sea, ya tenemos varios modelos, a lo mejor ya tenemos ciertas opciones de cómo vamos a resolver o vamos a llegar a resolver estos problemas de proporcionalidad, pero con perfección, sin error, ¿no? Sin margen de error. El siguiente, resolver problemas que impliquen el uso de ecuaciones hasta segundo grado, ¿ok? Entonces aquí que venían, aquí justifiquen, aquí modelen y resuelvan, era el mismo. El uso de ecuaciones y aquí es ya implicar, ¿no? Buscar resolver estos problemas y de primero a segundo, o sea que ya subía como un poquito el nivel de dificultad en lo que ellos iban a hacer. Y así podemos ir comparando cada uno, pero es muy largo, ¿ok? En esta siguiente imagen, lo que se plantea, son las innovaciones del nuevo modelo educativo. La innovación que se hace, cómo se manejaba antes y cómo era ahora. Estoy enfocándonos en el plan y programa del 2011 al 2017. Ahorita vamos a hablar un poquito del 2022, pero es importante conocer el contexto, cómo se manejaba antes y cómo es que se va a manejar ahora para entender los cambios que vamos a tener. Ay, casi no se alcanza a ver. A ver, dice, es que creo que aquí lo puedo rescatar de mi celular, lo puedo ver más. Dice, innovación. Primero los niños. Aquí este modelo educativo está centrado sobre todo en el del 2017. ¿Alguien recuerda en qué está centrado? Se centra en... Sí, en los alumnos, maestra. Ajá, en los alumnos. Entonces, el plan y programa está centrado en los alumnos. Entonces, la innovación que trae este modelo educativo de 2017, ¿no? Centrado y como una educación casi te la dan como personalizada, porque vamos a trabajar, se va a centrar en cómo aprende el niño y esto, ¿no? Entonces, en el 2011 se manejaba la forma de enseñar constituía en la memorización, era repetitiva y no se enfocaba en el aprendizaje de los niños. Sí, porque me llegó a tocar, ¿no? Que te tenías que aprender y macheteabas, ¿no? Estudiabas por estudiar. Y en el 2011, el fin último es una educación de calidad, con equidad, donde los aprendizajes y la formación de niñas, niños y jóvenes están al centro de todos los esfuerzos educativos, ¿ok? Entonces, primero tenemos que poner la equidad, ¿no? ¿Qué necesita cada niño? Entonces, ok, voy a dar mi clase,
pero aquí voy a empezar a hacer modificaciones. A lo mejor Juanito necesita que yo me sienta a un lado de él y Pedrito necesita como más imágenes, entonces a él le voy a pedir que me haga dibujitos o le voy a dar un poquito más de contenido, ¿no? Y a lo mejor los demás son más receptivos, hablando auditivamente, entonces pues con la explicación ellos tienen. Entonces tú te tienes que enfocar en eso como docente, hablando del 2017, ¿ok? Articulación del currículo. ¿Cómo era esta articulación? Aquí en innovación es lo que crearon, ¿no? Lo padre, lo que viene. Dice antes, con el programa 2011, las diferencias entre los aprendizajes adquiridos por los niños, niñas y jóvenes entre un nivel educativo y otro eran muy grandes. O sea, esto quiere decir que había como huecos, ¿no? O sea, no había un seguimiento de grados, ¿sale? Y esto sí era cierto, y también en el 2017 ni siquiera existió eso, pero dicen que sí. Define en el de ahora, define claramente qué aprendizajes mínimos deben de tener los niños, niñas y jóvenes al egresar de cada nivel educativo, desde el preescolar hasta la educación media superior. O sea, ya ponen el nivel de egreso que tienen que tener por grado, qué van a aprender en ese grado, los aprendizajes esperados y los aprendizajes fundamentales o esenciales por grado, ¿no? ¿Cuáles son los aprendizajes que más importan en este punto, ¿no? Es lo que viene a innovar como perfil de egreso por grado, no por nivel. De que hay en secundaria esto, en primaria esto, ¿no? O sea, ya en primero de primaria tienen que aprender todo esto, o sea, como ya más redefinido, pero a pesar de que ya definieron qué se tenía que aprender en cada grado, de todos modos seguían quedando huecos. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez han platicado con otras compañeras de un colegio, siempre yo he estado en colegio, pero de repente te toca hacer reuniones o consejos técnicos con otras escuelas y ahí te toca platicar o conocer un poquito de cómo se maneja todo lo que es la educación pública. Y dentro de la educación pública, pues no los dejan o no permitan a las maestras que enseñen a leer a los niños, porque todavía no están como maduramente para saber. Entonces, si tú lo haces, estás forzando al niño. Entonces, no hay que hacerlo en lo que es la educación pública. Pero yo, por ejemplo, que di muchos años primer grado, yo revisaba los libros de español, por ejemplo, de primer grado y venían muchas instrucciones de escribe tu nombre, escribe lo que te gusta, escribe los nombres de otros compañeros, cosas donde ya los niños sí tienen que tener cierto nivel de lectoescritura y que muchos te llegaban a veces sin conocer las vocales, ¿no? Entonces era muy complicado y es muy complicado para la educación pública de niños que vienen de preescolar y que brincan a primaria y tienen ese hueco, porque en qué momento les explicas, en qué momento les enseñas. Entonces, de aquí, como docente, te tienes que dar a la tarea de hacer muchas modificaciones para poderles enseñar a los niños. En un colegio o en una escuela privada, pues no se da tanto este tipo de casos. La mayoría de los niños ya te llegan leyendo. Tal vez no con la comprensión deseada, pero si te leen y si te escriben, entonces donde te enfocas o a lo que te vas a enfocar siendo una maestra de primer grado que está en una escuela privada, es enfocarte a que los niños lean bien, lean fluidamente, que realmente comprendan y que lleguen a un nivel de comprensión pues a su nivel, ¿no? A su grado. Entonces, bueno, hay muchas diferencias, supuestamente ahí se incorpora aquí en el del 2017 se incorpora el inglés, en 2011 pues no había, también se incorpora, fíjate, habilidades emocionales, no había y se integra al currículo, esto sí es cierto. Autonomía de gestión también, ¿no? O sea, era lo que se tenía y aquí es donde se empieza a hablar de que tú ya tienes como una autonomía, ¿no? Ya puedes gestionar, puedes tener decisiones dentro de tu centro de trabajo.
pero creo que esta libertad también es un poco guiada, entonces no es tan libre. Y hay varias diferencias entre el 2011 y 2017, ¿ok? ¿Alguna duda, algún comentario al respecto hasta este momento? ¿Algo que quieran aportar? No, maestra, nada. ¿No? ¿Tú recuerdas algo de estos cambios, Carmen? ¿Te acuerdas? Porque tú ya ejercías para este Sí, entonces, ¿no? fíjese, sí. Fíjese que, bueno, yo entré al colegio donde estoy ahorita, entré cuando entró esa reforma del 2017. Yo venía de otro colegio y yo sí noté el cambio muy drástico porque seguramente en el otro colegio donde yo estaba, como que me pasó algo similar que lo que le pasó a usted, que nos platicó, que como que no tenían mucha organización, ¿sí? Entonces como que hacían las cosas a medias, pero no bien. Entonces entro a este colegio, que en ese entonces mi coordinadora académica era una amiga mía, que de hecho fue la que me invitó al colegio, y era como bien exigente la maestra, o sea, era como que las cosas se hacen así, así, así. Entonces para mí en particular sí fue un cambio muy drástico. O sea, yo sí le di muchas cosas buenas a este programa por eso, porque yo venía de un colegio donde las cosas se hacían como que a medias y si lo hacías bueno y si no también, y luego no te, o sea, no te exigían y digo, yo siempre trabajo bien, o sea, trato de hacer lo mejor que pueda, pero sí, yo sí noté mucho la diferencia. A mí me gustó mucho este programa porque para empezar se enfocaba en el niño, no en cada niñito, pues y eso como que te hace conocer más a tus alumnos, o sea, a mí sí me gustó, yo sí le vi mucha diferencia, maestro, pero yo creo que fue por eso, no tanto porque cambiara demasiado, porque sí se parecía, Ajá. pero eso a mí sí me hizo mucho ruido este nuevo programa. Sí, fue como más de los más revolucionarios, ¿no? Por donde también hubo muchos cambios, sobre todo la integración a el inglés, que, por ejemplo, en educación, en lo que es la escuela privada, pues no fue tanto el cambio, ¿no? O sea, siempre es como el plus siempre de una escuela privada. Dentro de la escuela o la educación pública, pues sí fue como, ya les van a enseñar inglés, pero pues ya se les enseñaba pues en lo que era secundaria, pero ya desde la educación, desde primaria, ya se les iba a empezar a enseñar, entonces se amplió como este tiempo de enseñarles inglés, ¿no? 6 años más para aprender inglés, pero creo que no ha sido tan triunfante, a pesar de que ya pasaron varios años de que empezó este modelo educativo del 2017 y que se incorporó al inglés, creo que no ha habido mucho avance, a lo que yo veo. No sé tú qué opinen o ustedes qué ven, chicas. ¿Qué opinan al respecto? ¿Creen que ha habido cambio? Creo que De sí. hecho, en el inglés creo que les dan bien poquitas horas, maestra, Sí. porque creo que no cambió como su horario. De por sí tienen menos horas que las particulares. No cambió el horario como para decir, bueno, es que como hay otra materia más, bueno, vamos a dejarles otro tiempo más. No. Entonces la metieron como que muy a fuerza y Como para lo dan como rellenar. muy, ajá, como muy preescolar, dan el inglés ahí en los niveles de la SEP. Muy preescolar, así que el color, que las cancioncitas, que le digo porque yo tengo sobrinos que están en pública y así es como les dan el inglés. O sea, igual llegan a la secundaria y no saben nada. O sea, saben cantar y saben los colores y gallina chicken, pollito chicken, gallina hen y todo eso, pero no realmente, no como una materia en sí. La gramática Creo no que se la nomás lo enseñan. hicieron como para verse bonito, nada más. Exacto. Flor, ¿ibas a comentar algo? Digo que nada más, que la gramática no se las enseñan, solo como las cosas así, las más básicas. Puro vocabulario, ¿no? O sea, que sepan ahí, como que medio entiendan. Entonces, ahí ya vemos una gran diferencia, ¿no? O sea, ¿fue bueno la incorporación del inglés? Pues sí, ya de que no sepan los colores, a que no sabían nada, a que ya medio sepan los colores, pues bueno, ya fue una ventaja, ¿no? Pero en la educación privada, pues no fue tanto el cambio. O sea, ese es como
parte, no era parte del plus que había dentro de estas escuelas. Y pues ya se les daba. Yo, por ejemplo, en el colegio donde estoy ahorita, ese es bilingüe, entonces es mitad del día los chicos están con los maestros de español y luego se hace un cambio, a las 11 de la mañana se hace un cambio y tú te vas ya con otro grupo y tu grupo con el que estabas se queda con inglés. Entonces, trabajan mediodía, ¿no? Y es como muy apurado y tienes que estar así como rápido y dar tus contenidos y así, sobre todo en los grados más altos donde tienen más materias. Entonces, al parecer, ahí hay mucho alumnado por lo mismo, porque se da el inglés todos los días, no, y no nada más una hora, o sea, es en la mitad del día, es inglés, y los niños, o lo que se presume en esta escuela es que salen con un nivel B2 de inglés. Entonces ya es un nivel alto, ya lo entienden, lo escriben, lo hablan, ¿no? O sea, a lo mejor no tan fluido, pero sí, o sea, sí hay mucho conocimiento, entonces muchos corren a inscribirlos ahí, como que es el plus de esta escuela. Sobre todo, por ejemplo, la coordinadora es totalmente nativa, hay otro maestro que también es nativo y los demás no son, pero pues ya teniendo la coordinadora que es nativa, pues les enseña, ¿no? Les dice, no, los va orientando. Entonces, en escuelas como de cierto nivel, pues sí, fue un gran plus, ¿no? Y fue como para darle más énfasis a lo que era el inglés. Y lo de las habilidades socioemocionales, creo que también al principio entró como de relleno, entró como que vamos a